Quiero aclarar que muchos de las personas que conozco y tienen esta costumbre son gente honesta, son gente con buenas intenciones, pero muchas veces sin fundamento bíblico. Ustedes saben que el tema de la sangre de Cristo se ha usado para un montón de cosas. Por lo menos en lo que es Latinoamérica, se tomó la costumbre de cubrir todo con la sangre de Cristo. Y no encontramos ninguna doctrina bíblica. Jesús no habló de eso, los discípulos no hablaron de eso, en el Antiguo Testamento menos. Se toma aquel pasaje de referencia de Éxodo 12, ¿no? Donde se dice que pintaron los linteles con sangre y a partir de ahí se hizo una doctrina que no tiene fundamento luego, que no se agarra por ningún lado. Pero esto de cubrir con la sangre de Cristo todas las cosas tiene una raíz en el catolicismo. En el catolicismo se empezó en el año 300 más o menos, se creó una doctrina que era el manto, la protección del manto de María, ¿no? Entonces tiene que cubrirse con el manto, de hecho todavía ellos lo siguen haciendo. Y más o menos en ese tiempo también luego comenzó a crearse esta creencia, ¿no? Ustedes saben que una cosa es las costumbres y otra cosa son lo que es la palabra del Señor. Jesús le dijo a los judíos: ustedes cambian la palabra del Señor por vuestras costumbres. Habían hecho más importante los judíos en el tiempo de Cristo, en tiempo de Jesús, los judíos habían hecho más importante las costumbres de los padres, las tradiciones, que la misma palabra del Señor. Y la Iglesia Católica empezaron con esta costumbre de cubrir, y empezaron a cubrir esto y lo otro con el manto, y luego también ya añadieron la sangre de Cristo. Y se empezó más o menos en el año 537, por allí, después de Cristo se empezó con esta doctrina. Y la Iglesia Evangélica, sin darnos cuenta, con el tiempo, hace unos 500 años, más o menos, unos 500 y pico de años, cuando empezó el tema de la Reforma nuevamente, que los protestantes, los cristianos evangélicos comenzaron a resurgir nuevamente, y no es que habían desaparecido, siempre Dios mantuvo un remanente, pero hace más o menos unos 500 y pico de años, aquí en el corazón de Europa, comenzó a levantarse lo que hoy conocemos como iglesia protestante, la iglesia evangélica. Y cuando la gente comenzó a convertirse al Evangelio, se convertía del catolicismo, de la idolatría al Evangelio, se convertía, pero no todos estaban totalmente convertidos, así que trajeron, como pasó en el pasado, volvió a pasar también dentro de la iglesia evangélica, que algunas costumbres, simplemente por costumbre, como dice, no hace mal a nadie, pues entonces comenzaron a traerse y a invocarse, ¿no? Y en la iglesia evangélica, hace unos 60, 70 años como mucho, 80, que comenzó a invocarse la sangre de Cristo. No, antes nunca se había invocado en ninguna oración. Entonces, como era una costumbre que no hace mal a nadie, y dice no tenemos, y la gente lo ha ido, y de hecho nosotros en Argentina, en la iglesia donde yo crecí, he escuchado muchas veces invocar la sangre de Cristo para esto, invocar la sangre de Cristo para lo otro, pero analizando lo que es la palabra del Señor, a mí con respecto a esto me trajo mucha molestia, me trajo mucha incomodidad, porque yo había aprendido que cuando se oraba se invocaba la sangre de Cristo. Invoco la sangre de Cristo sobre esto, la invoco. Pastor, me he comprado un coche, y allí iba el pastor, invoco la sangre de Cristo sobre el coche. Y hacíamos como que la sangre de Cristo, que tiene un propósito en el ser humano, lo trasladábamos a algo que no tiene mucho propósito. Cuando se podría el coche, se podría con la sangre de Cristo. Como que empezamos ahí, pero claro, uno crece con eso, y cuando uno empieza a investigar, y hermano, mire que para predicar este mensaje, la Clau sabe que no miento, para predicar este mensaje llevo por lo menos 6 o 7 años que vengo dándole vuelta. Mire si me tomo tiempo para pensar el asunto. ¿Por qué?
porque cuesta romper con todas esas costumbres, ¿no? Cuesta romper. Es que cuando lo bíblico tiene que romper con nuestras costumbres, pero mi abuelita lo hacía así, sí, tu abuelita lo hacía así, pero no es bíblico, no está bien. Pero mi mamá lo hacía así, sí, bueno, el pastor lo hacía así. Y cuesta romper con aquellas cosas, ¿no? Recuerden que hace como un mes más o menos, el Señor nos habló de Josué, capítulo 1, que comenzábamos un nuevo tiempo. Y no es que, hermanos, nos vamos a volver herejes y ahora... No, comenzamos un nuevo tiempo de revelación en el que Dios nos comienza a profundizar. De hecho, tuvimos a José predicando, al hermano Miguel Martínez, que también van en la misma línea, ¿no? El hermano Miguel Martínez dijo, hay fortalezas aquí dentro que por años las llevamos, que nos han enseñado de una manera, nos han dicho de otra, y se han hecho fortalezas que no nos dejan avanzar, ¿no? Algunos son temores, o algunas son enseñanzas erróneas, son declaraciones que han hecho sobre nuestra vida, maldiciones que han establecido sobre nuestra vida, y nos estancamos allí, ¿no? Pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, es como un martillo que golpea ¿la qué? Que golpea la roca, que golpea la peña. Y a veces mi cabeza es como esa roca, ¿no? Tiene que golpearla hasta que el Señor la rompe. Vamos a dar fundamentos bíblicos, hermanos, de cómo la palabra del Señor establece el tema de la sangre de Cristo. Yo quiero que usted vaya a su casa, para los que estudian la Biblia, vaya a su casa, busque una concordancia y la palabra sangre aparece muchas veces en la Biblia, pero siempre aparece con relación al pecado. Mira, no se la voy a contar, pero aparece unas 70, 80 veces o quizás más en la concordancia que yo tengo aquí. Pero siempre que aparece la palabra sangre, aparece con relación al pecado. Nunca aparece la palabra sangre con relación a invocar contra los demonios, a invocar sobre una persona. La sangre de Cristo, sí que la sangre de Cristo ha vencido al diablo y lo sigue venciendo todavía, porque la sangre de Cristo tiene vigencia en cuanto al mundo espiritual, pero no en cuanto a las prácticas que rozan la hechicería, que rozan el fetichismo, ¿no? Entonces vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana para ir dando fundamento a esta idea. Y vamos a tratar, para los que apuntan, vamos a tratar unos cuantos puntos. Espero apurarme y poder terminar rápido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Este tema tiene mucho que ver para nuestro andar diario, nuestra forma de vivir, nuestra forma de proyectarnos. ¿Cuántos tienen proyectos en su vida? ¿Cuántos tienen proyectos en su vida? Entonces, esto es uno de los fundamentos. Esto es uno de los fundamentos y ahora vamos a ver por qué. Pero dice, Primera de Pedro 1, 18. ¿Me podrías poner el 17 para darle fundamento a este? Sí, gracias, Joshua. Dice, si invocáis por Padre aquel que, sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y aquí aparece, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Después dice el verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a leer el verso del 17 una vez más. Gracias, Señor, le hemos leído tu palabra en tu nombre. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación.
aquí vemos de alguna manera, vemos que la palabra del Señor no es dirigida a cualquiera, es dirigida a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los hijos, porque dice, si invocáis por Padre, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿esta palabra es para usted? Esta palabra es para mí. ¿Puedo decir amén? Esta palabra es para mí. Y dice, si invocáis por Padre a aquel que, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, y aquí viene el consejo. Aquí viene el consejo y dice, conducíos en temor, ¿cuándo? ¿En cuánto? ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿De qué? De nuestra peregrinación. 70, 80 años, 100 años. ¿Cuánto piensa vivir usted? ¿500 años? Pues los 500 años tendrá que vivir conduciéndose con temor. Tendrá que comprar bastante crema para la arruga, porque imagínese que con 40 y pico tengo esta, me dice la Clau, está más arrugado que un acordeón, no sé qué te ha pasado. Así que imagínese si pienso vivir 500, ¿cómo estaré? Pero dice, verso 17 dice, perdona, dice allí que me conduzca ¿con qué? Con temor. O sea que lo que vamos a leer luego, porque el pasaje de la sangre de Cristo está en este contexto, tiene que ver con toda nuestra forma de vivir. La sangre de Cristo tiene que ver con toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos. La sangre de Cristo tiene que ver con todo esto. Vamos al verso 18 y dice, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Cuántos fueron rescatados? Levanten su mano. ¿Fuimos rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos vivían vanamente? En el baile, en la droga, en la, yo qué sé, en la pachanga. ¿Cuántas cosas vivíamos antes de venir a Cristo? Si todavía no ha salido, es tiempo de que le haga una patadita a esas cosas y comienza a vivir en Cristo. Y dice que esa vana manera de vivir, ¿de quién la recibimos? ¿De quién? Yo no me acuerdo que mi mamá me haya dicho, oye, José Luis, toma, te tengo algo para ti. Y me dio, dice, esto es un regalo. Y cuando lo abrí, decía, vana manera de vivir. ¿A cuánto recibieron ese regalo? ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué? ¿A qué? Hable fuerte, hermano, que ustedes son músicos, estamos sordos, dice la Clau, así que... Vuestra vana manera de vivir, ¿de quién la recibimos? De nuestros padres. ¿Qué es la vana manera de vivir? La naturaleza de pecado. ¿Cuánto han mentido alguna vez? ¿Quién le enseñó a mentir? Fue al colegio y le dijeron, ven que te vamos... Ahora empieza la maestra, dice, muchachos, prepárense, saquen el libro que le voy a enseñarle a mentir. No, nadie. ¿Quién le enseñó a odiar? ¿Cuánto han odiado alguna vez? ¿Quién le enseñó? Nadie. Lo recibimos de nuestros padres como naturaleza, por naturaleza. Dice la Biblia, dice en Romanos, que el pecado entró en un hombre, así dice la Biblia, Esto hay que tener cuidado, escuche con atención, hermano. Escuche con atención, porque hay un montón de doctrinas que están dando vuelta que dice que ya no tenemos pecado, que el pecado estaba primero en el cielo y después se vino para acá, y que cuando estábamos en el cielo allí fuimos contaminados con pecado. Hay barbaridades. No, la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Así dice la Biblia. ¿Por quién? Por Adán. Y de así se pasó a todos los hombres. El pecado se fue pasando. Yo no sé si si Adán se parecía al mono o no. Yo lo único que sé es que el desgraciado pecó y yo también he pecado. Porque nos hemos contaminado de generación en generación. Entonces dice que nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados. Quiero que entienda esto, iglesia. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la naturaleza de pecado. Necesitamos, para ser salvos, necesitamos ser rescatados. Ahora lo vamos a ver. Y dice la palabra del Señor que ese rescate no se hizo con la joya más cara de esta tierra. Hay un diamante que cuesta no sé cuántos millones y billones está en Escocia, no sé por ahí, y mansiones que cuestan cantidad de dinero, coches. El otro día hace tiempo hablaba con alguien que fue a Mónaco
Y dice que en Mónaco hay una plaza allí donde van todos los coches más caros del mundo y se pasean todos los coches más caros y a ver quién tiene el coche más caro. Ahora el coche más caro, la mansión más cara, la cantidad de oro, la montaña gigante de oro no puede rescatarme. Dice la palabra del Señor, verso 19, que todas esas cosas no sirvieron, sino con la sangre preciosa de Cristo fui rescatado. Así que calcule, usted ponga el valor a la sangre de Cristo. Así que la sangre, hermano, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Usted iría a comprar un kilo de pan con $1.000.000? ¿Cuánto irían a comprar un kilo de pan con $1.000.000? Usted le daría a su hijo, le dice, te va al colegio, ven que te voy a cubrir con $1.000.000 y vete para allá. La palabra del Señor dice que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un problema. Para los que apuntan, primer punto, la seriedad del pecado. Cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Cuando hacemos algo que sabemos que está mal, el primer ofendido es Dios. El primer ofendido es Dios. Después se ofende el esposo, después se ofende la esposa, la madre, el hijo, después se ofenden los demás cuando pecamos. Pero el primer ofendido es Dios. Quiero que apunte eso, Apunte eso. El primer ofendido es Dios. ¿Por qué? Porque hemos leído en el Salmo 100, versículo 3, ¿no? Que Él nos hizo a nosotros. Entonces, cuando Él nos creó sin mancha. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, en alguna partecita del capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, vemos al hombre sin mancha y vemos relacionándose a Dios, vemos la relación de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque había creado Dios algo perfecto, algo santo. Pero en el momento en que pecó, en el momento en que el hombre cayó en pecado, atentó contra la naturaleza de Dios. El pecado es algo serio, porque atenta contra la naturaleza de Dios. El mayor ofendido y el primer ofendido cuando yo peco es Dios. Ahora voy entendiendo por qué el valor de la sangre de Cristo. De a poquito voy entendiendo por qué tiene tanto valor la sangre de Cristo. Porque si el pecado es realmente serio y es realmente grave, la solución tiene que ser también grande. ¿Sí? Entonces, cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Estamos exponiendo nuestra existencia, escuche, cuando pecamos estamos exponiendo nuestra existencia al castigo eterno, porque pecar es atentar contra la naturaleza santa de Dios. Escuche con atención. Dios aborrece el pecado por lo que le hace a sus hijos y a su creación. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de Dios? No es el diablo. El peor enemigo de Dios es el pecado. Porque el pecado atenta contra lo que Él creó. El pecado, Dios sabe que el pecado le hace daño a usted y me hace daño a mí. Y Dios está enfadado contra el pecado. Dios no está enfadado tanto con el diablo porque Él sabe cuál es el fin. Pero el pecado es algo serio para Dios. No se puede tomar, no lo podemos tomar nosotros a la ligera. Es algo serio. Y vemos la consecuencia en el mundo del pecado. La naturaleza del pecado, escuche, para los que apuntan. La naturaleza del pecado es el engaño.
El pecado se mueve por engaño. El pecado se retroalimenta con el engaño. Este es el modo operandi del pecado. Busqué el significado de engaño. Significa enredar a alguien o burlarse de él. Miren lo que significa el engaño, que es la naturaleza del pecado, que es la materia prima del pecado. Es enredar a alguien o burlarse de él. Es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Fúmate este cigarrito y vas a ver cómo tu mundo cambia. ¿Ha cambiado su mundo por fumar un cigarro? Cómprate este coche. Y tu vida va a cambiar. Esta es la mujer de tu vida. Y cuando la tenemos dice, bueno, y la otra dice, este es el marido. Y a los 2 o 3 años dice, tengo ganas de ahorcarlo a este. Porque esa es la naturaleza del pecado. Engaño. Nos engañó en el pasado, nos engaña. Estuvimos viendo la historia de una jovencita española, de una adolescente que estaba en toda su ebullición de hormonas, cuando nos agarran, ya gracias a Dios nosotros hemos pasado, pero los adolescentes están allí y las hormonas se revelan, hace que la persona, esa naturaleza se empieza, bueno, que el padre le dice, tienes que ir a dormir, y él no dice, que ya soy grande para irme a dormir, y la historia de esta chica es que los padres tratan de encaminarla, pero ella se descontrola, ¿no? Y se junta con otros que están en la misma onda. Porque los borrachos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo era borracho cuando andaba allí en el mundo, nos juntaba con los borrachos, y los que andan robando se juntan con los que andan robando, como que se atraen, ¿no? Y esta jovencita se reunía con 2 o 3 que estaban en la misma onda de rebelión, ¿no? Y una noche los padres le tratan de decir que no salga esa noche porque estaba lluviosa, estaba la noche tormentosa, y ella se va igual, se escapa por la ventana, la llama por teléfono, la otra le manda un mensaje y se las toman por ahí. Y se van con otros dos chicos que también estaban en la misma y están fumando cigarro y están allí. Y esta jovencita aparentemente tenía un poco, que es un dedo, no era muy grande el dedo de frente, pero algo tenía, ¿no? Y cuando quisieron ahí tener relaciones en el coche, ella se salió y dijo, no, yo fumar sí, pero ya estas cosas no, y se salió disparando, ¿no? Y sale disparando por el medio del monte, y sale de una carretera a la otra, su amiga la va persiguiendo en el medio del monte. Y en el medio del monte venía, por la otra carretera venía un hombre y la atropella, ¿no? Fue una historia real. Terminaron las dos muertas en un río, ¿no? Y eso es algo que pasa hoy. ¿Qué pasó ahí? La naturaleza de pecado, el engaño. El engaño. Terminó con una vida, terminó con una historia. La naturaleza, el engaño, a eso nos lleva el pecado, ¿no? Hoy está de la misma manera. ¿Cuánta gente está luchando con eso? ¿Cuántos de nosotros luchamos? El engaño dice, no ores, no te congregues, no haga esto, déjala a tu mujer, déjala al otro, déjalo al otro. Y la naturaleza de pecado está constantemente tratando. La naturaleza del pecado nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto te sentirás genial. Si haces esto otro, fulano o fulana hará aquello. Consideremos, hermanos, todas las decepciones que hemos tenido nosotros como personas en la vida, y que muchas de ellas fueron causa de la naturaleza del pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho aquella frase, si hubiese conocido al Señor antes? ¿Cuántas cosas
porque la naturaleza del pecado nos decepciona. El pecado hace grandes ofertas que no puede cumplir. El pecado tiene satisfacción temporal. El pecado es destructivo. Mire la seriedad del pecado, ¿eh? Nos engaña, nos decepciona y es destructivo. Su propósito es destruir. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que todo esto está en su esplendor. Un grupo de activistas de Greenpeace sacaron los otros días, del fondo del Mediterráneo, a unos 3.000 metros de la orilla, encontraron un cementerio, como un vertedero de plásticos, bicicleta, inodoro, coche, dije, ¿no? Encontraron un coche a 3.000 metros. ¿Cómo llegó eso allí? ¿Cómo llegó eso a esa profundidad? Fíjense el alcance del materialismo, el alcance de nuestra avaricia, el alcance de complacer nuestra humanidad, ¿no? ¿Hasta dónde llega la destrucción? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto hemos visto? Muchas veces hemos visto animales enredados en plástico, en redes, niños muriéndose en el África. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Por causa de nuestra naturaleza. El pecado es destructivo. El pecado trae muerte. Lo hemos leído muchas veces. Ezequiel 18:4 dice que el efecto de este es eterno. Ezequiel 18:4 dice, el alma del Padre, creo que es ese, el alma del Padre, he aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y saben, la Biblia dice que el alma es eterna. Así que lo que está diciendo aquí es que el alma sufrirá un constante, eterno castigo. Un eterno, constante morir y morir y morir y morir y morir y morir constantemente. Eso es lo que le espera al alma por causa del pecado. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, encontramos en la palabra del Señor que Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no se queda viendo cómo nos perdemos y nos autodestruimos. Vamos a ir a Apocalipsis 3, Génesis, al otro lado ahora, hacia la otra banda. Génesis 3, 20 y 21. La primera acción el primero que hizo un sacrificio por salvarnos, ¿saben quién fue? Dios. Había dos hombres en la tierra, dos personas en la tierra, Adán y Eva. No había altar, no había ley, no había conocimiento de todo lo que nosotros conocemos ahora, no había tecnología, no había tanto confort, pero sí había un grave problema. En el mundo perfecto de Dios, en el mundo extraordinario de Dios, surgió un problema. Y a ese problema Dios le tuvo que dar una solución. Una solución que luego se iba a trasladar a unos 3.000 y pico de años hasta la cruz. Lo que hizo Dios en el Edén es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Vamos a leerlo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Dios. ¿De dónde las sacó?
de animales. Tuvo que haber matado a algún animal. ¿Para quién sirvió la túnica? ¿Para quién sirvió? ¿Se puso usted la túnica alguna vez de Adán y de Eva, la túnica que hizo Dios? No, sirvió para ellos. Lo que hizo Dios en el Edén, lo que hizo Dios en el principio, sirvió para aquellos hombres. A partir de ahí, hermano, la moda no se inventó con Zara, ni Desigual, ni toda, ni H&M. Eso es una mentira, ni... La moda la inventó el Señor allá en el Edén. Allí el Señor empezó a diseñar estos desgraciados. Ahora tengo que andar vistiéndolo. Y así Dios le empezó a hacer costura a Clau. Vamos a sacar el diseño de la Clau, que le gusta probarse vestido. Tiene una voluntad esta mujer de probarse ropa. Es admirable. Pero dice la palabra del Señor que Dios fue ¿cómo se llama el diseñador el diseñador famoso? Hay muchos, ¿no? Pero hay uno que es muy famoso, Garrido no, hay otro, ¿no? Ya me confundiste. Me has liado. Ahora, hermanos, Dios se convierte en el primero que trata de solucionar el problema. Ahora, el problema fue allí temporal. Fue para el momento. Casi 3.000 años, 3.000 años y pico después, alguien tenía que morir por el pecado, porque el pecado se ha vuelto para Dios un asunto serio. Y Dios quiso darle una solución a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios derramó sangre para cubrir lo que Adán y Eva habían hecho. Dios derramó sangre para cubrir lo que Adán y Eva habían hecho. Dios mató un animal, derramó sangre por causa del hombre. Dios comienza desde el principio a darnos a entender de que tenemos un problema, y ese problema es un problema serio, es un problema engañoso, es un problema que decepciona, es un problema destructivo y es un problema que nos arrastra a la muerte eterna. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Vamos a leerlo una vez más. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecado. Allí Jesús está diciendo: este vino que ustedes están tomando ahora es el símbolo, es un símbolo de mi sangre. Mi sangre dentro de poquito tendrá que ser derramada. Hay una persona en Francia, creo, que lleva 11 años muerta. Se ha muerto el cerebro y esta semana estuvieron en lucha. Si la desconectan o no la desconectan, la desconectaron, siguió viviendo y entonces la volvieron a conectar. O sea que una persona puede vivir sin cerebro, puede vivir sin hígado, de hecho sin corazón. Hay muchos. Conocí en Argentina uno que vivía con un solo pulmón y jugaba al fútbol más que los otros que teníamos los dos. Puede vivir sin una pierna, sin las dos, sin los brazos. ¿Cuánta gente vive? Pero sin sangre, ¿se puede vivir sin sangre? Cuando Jesús está diciendo mi sangre será derramada, está diciendo mi vida será derramada. Y el valor de la sangre entonces todavía se aumenta más en la tabla de cotizaciones. La sangre de Cristo es la vida de Cristo. Cuando nosotros ponemos el tema allí, el tema la sangre de Cristo, lo que tendríamos que poner es la vida de Cristo. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, estaba derramando su vida.
Entonces Jesús dice que de ellas tenemos que beber todos. Bebed de ellas todos. ¿Por qué todos? Porque todos tenemos un problema. Todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Como todos han pecado, todos tienen que beber. Ahora no significa que, hermanos, que yo voy a... porque esto es lo que hace la Iglesia Católica cada domingo, el milagro de la transustanciación, ¿no? Que dicen que el vino se convierte en sangre. Entonces cuando usted lo está tomando sangre en realidad. Y es algo asqueroso, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es simbólico. Lo que está diciendo es, así como se obtiene el vino, ¿ustedes saben cómo se obtiene el vino? Machacando, machacando, machacando y machacando y machacando y machacando, y de ahí sale, se machaca la uva y ahí sale el vino. Jesús dice, mi cuerpo te será entregado. Dice la palabra del Señor en Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y al derramar su sangre después de haber sido molido, machacado, él estaba derramando su vida. Entonces cuando nosotros tomamos, los que nos acercamos a la Santa Cena del Señor, debemos hacerlo con esta reverencia. Estoy en esta mañana, me acerco a la Santa Cena con la reverencia que se tiene que tener, con el temor que se debe tener, con la seriedad y el respeto que se debe tener. No tomo la Santa Cena como si fuera un día más. No. Es en conmemoración de alguien que murió por mí en la cruz. Y que lo hizo en condiciones terribles, lo hizo en condiciones trágicas. Una de las muertes más terribles, es la muerte de Cristo. Desangrado, reventándose los vasos de sangre por dentro, sufriendo el peso del pecado de cada uno de nosotros sobre él. Quiero hablar sobre 4 puntos rápidamente. A ver si lo puedo hacer. Primer punto, redención. El primer punto que hemos leído hace un momento. Primera de Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con coronas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo simboliza redención. Nuestros bienes más valiosos no sirven para nada, para redimirnos, para rescatarnos de nuestros pecados. Redimir significa comprar algo o volverlo a comprar. La sangre de Cristo es lo único en existencia que podrá entregarse o encargarse de nuestro pecado. Escuche, la sangre de Cristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. El segundo punto, reconciliación. Colosenses 1:9. Quiero ir rápidamente. Me gustaría detenerme en cada uno de estos puntos. Pero Colosenses 1:19, perdón. Sé que están escribiendo. Colosenses 1:19 dice al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar que se me había ido la letra. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La sangre de Cristo nos reconcilia. ¿Cuántos se han reconciliado con alguien alguna vez? Qué bueno estar reconciliado, ¿no? Tener paz. Y dice la palabra del Señor que la sangre, mediante la sangre de Jesús, el versículo 20, dice que la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios
nuevamente. El pecado nos separó de Dios, trayendo como resultado la muerte. Cuando Cristo muere en la cruz, Él derrama su sangre y esta es la forma que Dios nos reconcilia consigo mismo. Cuando Cristo está muriendo y está derramando su sangre, Dios en el cielo también nos está reconciliando, está trayendo paz. La reconciliación es algo que une lo que está separado. La obra de reconciliación de Jesús nos lleva a ser uno con Dios. Tercer punto, justificación. Romanos 5, 8 y 9. Lo tercero que hace, nos justifica. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Lo leemos una vez más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por mí porque soy pecador. Y ahora dice verso 9, pues mucho más, estando justificados en su sangre. La sangre de Cristo nos justifica. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué es justificado? ¿Qué significa justificado? Perdonado. Declarado justo. El amor de Dios por nosotros lo hace actuar a favor de nosotros, de manera que Cristo muere por nosotros en la cruz. El amor de Dios lo hace actuar a favor nuestro, de manera que Cristo muere en la cruz. Dios declara que ya no somos culpables por medio de la sangre de Cristo. Miren los beneficios, Miren los beneficios. Somos justificados. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted, pero ha habido tiempos donde no he estado en paz con Dios. Y se la pasa mal. Se pasa mal. Se pasa mal. Saber dentro de uno mismo que Dios existe y que uno anda alejado. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. El que no cree ya es condenado. El que no cree ya es condenado. Y yo no sé usted, pero yo muchas veces he andado de espalda a Dios. Y es el peor castigo. Es el peor castigo. Tercer punto, cuarto punto, último punto, terminamos. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Lo leemos una vez más? 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde mataron a Jesús? ¿Dentro de Jerusalén o fuera? Fuera. Esa era el castigo. Ni siquiera merecía morir dentro de la ciudad. Era indigno, era vergonzoso. Tuvieron que sacarlo afuera, como sacan al malhechor. Era una señal de desprecio. Era una señal, eres la peor porquería de esta sociedad. Eres lo peor, por eso te sacamos afuera. Pero no solamente eso, te vamos a pasear por toda la ciudad. Si ustedes ven el camino al Gólgota, era para que vieran todos vieran que este hombre era lo peor de la sociedad. La peor persona
que le podía haber tocado a la sociedad en la que vivió Jesús era el mismo Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él murió para redimirnos, murió para reconciliarnos, murió para justificarnos, y este último punto es interesante, para santificarnos. Quiero que usted entienda algo, hermano. La redención es una vez, la reconciliación es una vez, ¿vale? La justificación es una vez, pero la santificación es muchas veces. Vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? De Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿cuántos han recibido a Cristo hace un montón de tiempo y todavía siguen luchando con el pecado? Todos. Porque sí nos rescató, sí nos justificó, sí nos reconcilió, pero el proceso de la santificación es un proceso que va en aumento, Cada día Él va trabajando conmigo, va quitando esto, va quitando aquello, va quitando esto otro, porque de eso se trata la santificación. Por eso es importante que usted no deje de congregarse, por eso es importante apuntar los 4 puntos que ha dicho mi hermana: orar, ayunar, congregarse, y el otro, ¿cuál era? Leer la Biblia. Por eso es importante, porque mientras estoy haciendo eso, Dios me está santificando, Dios está sacando, ahora voy a sacar esto, yo ya sé que tú luchas con esto, lucha con aquello otro, lucha con la mentira, lucha con el enojo, con el mal carácter, lucha con esto. Dios ya me conoce. Por eso es importante estar en comunión con el cuerpo. Por eso es importante tener comunión con la palabra. Quiere no fallar, quiere seguir y permanecer en el Señor, determine qué valor tiene la sangre de Cristo y comience a trabajar su vida allí en ese valor, en ese fundamento. La sangre de Cristo es para todos los días, porque todos los días tengo que ir a la presencia del Señor. Señor, hoy, Señor, qué sé yo, no sé por qué, pero me vi liado en una situación e hice algo que no debería hacer. ¿Cuánto le ha pasado eso? Señor, hice algo que sabía que era, pero lo hice. Yo qué sé, Señor, aquí estoy, límpiame. La Biblia dice aquí, Primera de Juan, mis hermanos, ¿a quién le es escrito? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Si vemos la primera, segunda y tercera de Juan, es a la iglesia. No es que Señor nos limpia y ya se solucionó todo. No, necesito todos los días. La palabra del Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabe por qué dice ese versículo allí? ¿Sabe por qué? Porque hay una doctrina, en ese tiempo había una doctrina como la que hay hoy, salvo, siempre salvo, que decía, el Señor ya nos perdonó y se terminó. Ya está cumplido, ahora ya no tenemos pecado. Mi alma ya está santificada, así que con el cuerpo hago lo que quiero. Así que iban de parranda por aquí, para allá, por el otro lado, de juerga, de fornicación. Y entonces la gente decía, no pasa nada, haz con tu cuerpo lo que quiera, que no pasa nada. No, estás equivocado. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la Biblia dice que el espíritu humano, el alma y el cuerpo son uno.
No es que dice, bueno, yo peco con el... la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Vale, pues entonces voy a pecar con el cuerpo, no con el alma. No, hermano. El alma la vamos a dejar tranquila para que no se mueran y no la condene el Señor, pero vamos a pecar con el cuerpo porque como si nos pudiéramos separar. No, no, hermano. No se puede separar. La palabra del Señor dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en Cristo, si andamos en la luz que es el Señor, si andamos en comunión con el Señor, tenemos comunión unos con otros. Y dice aquí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. El proceso de la santificación es una y otra vez. ¿Cuántas veces necesito ir a la presencia del Señor? Todas las veces que haga falta. Puedo ir de pie, puedo ir arrodillado, puedo ir acostado, puedo ir como usted quiera, pero tiene que ir todos los días. Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, una vez más. Señor, santifícame con tu presencia. Capítulo 2 de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere cometido pecado, todos decimos, amén, porque todos cometemos pecado. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos redime, nos rescata, nos reconcilia, nos justifica y me sigue santificando. Algunos han tomado un pasaje de la palabra del Señor. Póngase de pie un momentito, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Algunos dicen, este pasaje lo usan para darle en la cabeza al diablo. ¿Pero sabe a qué se está refiriendo este pasaje? ¿Alguien lo ha estudiado alguna vez? Hay que leerlo en el contexto. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. No está hablando, este versículo no se puede usar para decir que con esto le tenemos que dar al diablo. Lo que está diciendo este pasaje de la palabra del Señor en todo el contexto es que esta gente, por haber creído en el Señor, por haber sido rescatado, por haber sido reconciliado, por haber sido justificado y santificado, esta gente venció al Cordero, venció al diablo. Porque sobre ello está la sangre de Cristo. Esto le ha vencido y dice, y de la palabra del, ¿qué? Del testimonio. Es fácil decirle al diablo, diablo, la sangre de Cristo está contra ti, y vivir una vida de pecado. Pero dice aquí, y el testimonio. El testimonio. El testimonio también está agregado a lo que Cristo hizo en nosotros. Cierre sus ojos por un momento. Incline su cabeza y dígale al Señor, Señor, sé que derramaste tu sangre por mí en la cruz.